20.000 leguas de viaje submarino. Primera parte. Capítulo 1. Un escollo fugaz. El año 1866 quedó marcado por un extraño evento, por un fenómeno inexplicable e inexplicado que, sin duda, nadie ha podido olvidar. Sin hablar de los rumores que agitaban a los pobladores de los puertos y que sobrecogía a los habitantes de los continentes, el misterioso fenómeno generó una particular emoción entre los hombres del mar. Negociantes, capitanes, patrones y maestres de Europa y de América, oficiales de la marina y tras ellos, los gobiernos de todos los países de los dos continentes manifestaron la mayor preocupación por el hecho. Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos habían encontrado en sus derroteros con una cosa enorme, con un objeto largo como cilindro, fosforescente a veces, infinitamente más grande y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a estas apariciones coincidían con exactitud respecto a la forma del objeto o del ser en cuestión, a la excepcional velocidad de sus movimientos, a la sorprendente potencia de su locomoción y a la particular vitalidad de que parecía dotado. De tratarse de un cetáceo, superaba en volumen a todos los especímenes de este género clasificados hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni Dumeril, ni Quatrefages hubieran admitido la existencia de tan monstruo, a menos de haberlo visto por sus propios ojos de sabios. El promedio de las observaciones efectuadas permitía afirmar que ese ser fenomenal superaba con excesos todas las dimensiones admitidas hasta entonces por los ictiólogos. Claro, ya una vez descartadas tanto las evaluaciones que asignaban a este objeto una longitud de 200 pies como las exageradas que le imputaban una anchura de 1 milla. Pero existía, era innegable. Y dada la inclinación del hombre a lo maravilloso, se comprende la emoción provocada por esa sobrenatural aparición. El 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson se había encontrado esa masa móvil a 5 millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker creyó hallarse en presencia de un escollo desconocido y se disponía a determinar su exacta situación cuando pudo ver 2 columnas de agua proyectadas por el inexplicable objeto, elevarse silbando por el aire hasta 150 pies. Era necesario concluir que de no estar el escollo sometido a las expansiones intermitentes de un geyser, el Governor Higginson había encontrado un mamífero acuático desconocido hasta entonces. 15 días más tarde, el Helvetia de la Company National y el Shannon de la Royal Mail, navegando en sentido opuesto por la zona del Atlántico, se señalaron mutuamente al monstruo a 42 grados 15 minutos de latitud norte y 60 grados 35 de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. En esa observación simultánea se creyó poder evaluar la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses. Dado que el Shannon y el Helvetia eran de dimensiones inferiores, aun cuando ambos midieran 100 metros de malecón a codaste. Ahora bien, las ballenas más grandes, las que frecuentan los parajes de las islas Aleutinas, la Kulamac y la Umbulik, no sobrepasan los 56 metros de longitud, si es que llegan a alcanzar tal dimensión. En las grandes ciudades, el monstruo se puso de moda, fue tema de canciones en los cafés, de broma en los periódicos y de representación en los teatros. La prensa halló en él la ocasión de practicar el ingenio y el sensacionalismo. En sus páginas pobres de noticias reaparecieron seres imaginarios y gigantescos, desde la ballena blanca, la terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el desmesurado Kraken, cuyos tentáculos pueden abrazar un buque de 500 toneladas y llevárselo a los abismos del océano. Se llegó incluso a reproducir las noticias de los tiempos antiguos, las opiniones de Aristóteles y de Plinio, que admitían la existencia de tales monstruos, los relatos noruegos del obispo Pontoppidan. Todo esto dio origen a la interminable polémica entre los crédulos y los incrédulos, en las sociedades y en las publicaciones científicas. La cuestión del monstruo inflamó los ánimos. Durante 6 meses la guerra prosiguió. A los artículos de fondo de respetados institutos y academias de ciencias y a las crónicas científicas de las grandes publicaciones de Francia y otros países se replicaba la prensa con alardes de ingenio inagotable. Los adversarios del monstruo conjuraron a sus contemporáneos a no infringir una aberración de la naturaleza y a rechazar la existencia de los kraken, de las serpientes de mar, de las Moby Dick y otras lucubraciones de marineros delirantes.
La cuestión parecía ya enterrada durante los primeros meses del año de 1867, sin aparentes posibilidades de resucitar, cuando nuevos hechos llegaron al conocimiento del público. Hechos que revelaron que no se trataba ya de un problema científico por resolver, sino de un peligro serio, real a evitar. Así el monstruo volvió a erigirse en islote, roca, escollo, pero un escollo fugaz, indeterminable, inaprehensible. El 5 de marzo de 1867, el Moravian chocó por estribor con una roca no señalada por ningún mapa en esos parajes. Es indudable que, de no ser por la gran calidad de su casco, el Moravian se habría ido a pique con los 237 pasajeros provenientes de Canadá. El accidente ocurrió a las 5 de la mañana, cuando apenas despuntaba el día. Los oficiales de guardia se precipitaron hacia popa y escrutaron el mar con atención. Solo vieron un fuerte remolino a unos 3 cables de distancia al barco, como si las capas líquidas hubieran sido violentamente batidas. Se tomaron coordenadas del lugar y el Moravian continuó sin averías aparentes. ¿Había chocado con una roca submarina o había sido golpeado por un objeto residual enorme de un naufragio? No pudo saberse. Pero al examinar el buque en el dique carenero, se observó que una parte de la quilla había quedado destrozada. Pese a la gravedad del hecho, se había olvidado si no se hubiera reproducido de igual forma 3 semanas después. Pero esta vez, debido a su origen, el buque víctima de este nuevo abordaje y la reputación de la compañía a la que pertenecía el navío dieron al acontecimiento una inmensa repercusión. El 13 de abril de 1867, el Scotia navegaba con mar bonancible. A las 4:17 de la tarde, cuando los pasajeros se hallaban merendando en el gran salón, se produjo un choque, poco sensible, en realidad, en el casco, un poco más atrás de la rueda de babor. El impacto parecía tan ligero que nadie se habría inquietado si no hubiesen subido al puente varios marineros de la cala gritando: «¡Nos hundimos, nos hundimos!». Los pasajeros se quedaron espantados, pero el capitán Anderson se apresuró a tranquilizarlos. En efecto, el peligro no podía ser inminente. Dividió en 7 compartimentos portabiques herméticos. El Scotia podía resistir impunemente una vía de agua. El capitán Anderson fue de inmediato a la cala. Vio el 5.º compartimento inundado y que la rapidez de la invasión demostraba que la vía de agua era considerable. Por fortuna, las calderas no se encontraban en ese compartimento. El capitán Anderson ordenó de inmediato parar las máquinas. Un marinero se sumergió para examinar la avería. Algunos instantes después pudo comprobar la existencia en el casco del buque de un agujero de unos 2 metros de anchura. Imposible era cegar una vía de agua tan considerable, por lo que tuvo que continuar así su travesía. Con un retraso de 3 días que inquietó a la población de Liverpool, consiguió arribar a las dársenas de la compañía. Una vez el Scotia en el dique seco, los ingenieros comenzaron a examinar su casco. Sin poder dar crédito a sus ojos, vieron cómo a 2,5 metros por debajo de la línea de flotación se abría una desgarradura regular en forma de triángulos isósceles. La perforación de la plancha ofreció una perfecta nitidez. No lo hubiera hecho mejor una taladradora. Tal fue este último hecho que cautivó de nuevo la opinión pública. Desde ese momento, todos los accidentes marítimos sin causa conocida se atribuyeron al monstruo. El fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es considerable, ya que de los 3,000 barcos cuya pérdida se registra al año, la cifra de navíos de vapor o vela que se dan por perdidos ante la ausencia de toda noticia asciende a no menos de 200. Justo e injustamente se acusó al monstruo de tales desapariciones. Al revelarse así cada día más peligrosas las comunicaciones entre continentes, la gente exigía la desaparición a cualquier precio del formidable cetáceo.